Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén viendo. Bienvenidos a una conferencia más, una charla más de lo que es el mes Quirino. Lo primero quería agradeceros a todos y a todas vuestro seguimiento. Estamos teniendo muchísimos visionados, la gente está compartiendo mucho en las redes y eso significa que estamos generando algo de interés. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas. Recordaros el hashtag de este año es Yo voy a Quirino y que seguimos con muchas actividades distintas a lo largo de todo este mes. Está todavía activo el concurso de GIF animados, tanto para creadores iberoamericanos como para creadores de Tenerife. Y nada, vamos ahora a ir con una de las conferencias y charlas que nos parecen más interesantes desde el punto de vista de Quirino y de estructurar el sector también, que es cómo las nuevas tecnologías pueden hacer realmente que cambiemos la forma de crear y de producir y cómo nos pueden facilitar todo eso. En este caso, gracias a un colaborador especial que es HP, que nos está ayudando a levantar Quirino junto con muchísima gente que está apoyando ahí detrás. Así que muchas gracias, HP. Y bueno, pues ahora voy a dar paso a Raúl Colomer, que va a ser el anfitrión y moderador un poco de esta charla. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo el mundo, a todos y a todas. Bueno, pues nada, os dejo en muy buenas manos. Raúl es un gran experto en tecnología, está trabajando con grandes compañías, pero sobre todo es una persona que sabe las tripas a nivel tecnológico de las producciones. Entonces nos parecía que era la persona idónea para poder moderar y poder aportar también que tiene mucho que decir ante todo esto. Así que Raúl, mil gracias y os dejo con él. Venga, muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias a todos y a todas por estar viéndonos en estos Quirino que, bueno, como sabéis, estos Quirino confinados un tanto especiales, pero que no por ello dejan de hacerse con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Esta charla en la que estamos hoy aquí es una charla sobre nuevas tecnologías y tenemos, mejor dicho, el enorme placer de poder contar con tres ponentes que verdaderamente son unas joyas y que creo que nos pueden aportar mucho, sobre todo en estos tiempos en los que nuestra realidad ha cambiado debido pues, al coronavirus, como no puede ser de otra forma, ha cambiado la forma de relacionarnos en nuestro trabajo y ha cambiado también la forma en la cual debemos de pensar en el futuro de cómo vamos a poder trabajar. La primera de las ponencias tenemos a Paco Delgado, que es el director comercial del área de computación de HP. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Luego podremos disponer de Andrés Aguilar, que es un artista 3D, que es el codirector del cortometraje After Work. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, ni que decir tiene que aquí ahora mismo tú estás por la mañana, si no recuerdo mal. Sí, acá son la mediodía, exacto. Muy bien, perfecto. Paco, tú estás en Madrid, imagino, ¿verdad? Estoy en Madrid, sí. Aquí ya por la tarde. Pues nada, y ya para finalizar, en la tercera de nuestra ponencia, antes de que abramos la mesa redonda, estará Juan Cañada, que también lo tenemos por aquí. Juan Cañada viene de Epic y nos termina de contar que está en sus últimos días de confinamiento, porque termina de llegar a España. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Raúl, ¿qué tal? Encantado, sí. Aquí estoy disfrutando de mis últimos días de presidio. Bueno, pues nada, los tres ponentes nos van a dar su particular visión con respecto a las nuevas tecnologías en el campo de la animación, aunque sabéis que todo esto del campo de la animación cada vez está como mucho más fusionado y es un poco de estúpido de decir porque todos los mundos están muy unidos. Muchísimas gracias a todos, a los tres por tenernos aquí, por tenernos con nosotros y nada, simplemente vamos hablando todos y nos vemos en la mesa redonda para discutir. Ahora damos paso a Paco Delgado de HP. Muchísimas gracias a todos. Bueno, no sé si me estáis viendo en mi pantalla. Creo que sí. Vale. Bueno, para los que a lo mejor quieran seguir la charla en otro idioma, os he incluido este código que si lo escaneáis podríais seleccionar
en un momento dado otro idioma para poder entenderme o para verlos subtitulado pues bueno, lo que vayamos comentando. Si en ese sentido, ya que vamos a hablar de tecnología, pues vamos a empezar con algún toquecito tecnológico, ¿vale? Bueno, ¿quién es Paco Delgado? Que mucha gente, bueno, seguro que a los otros dos ponentes les conocéis, pero a Paco Delgado pues diréis, bueno, ¿y este señor quién, quién es y qué pinta en todo esto? Bueno, básicamente llevo la dirección comercial en HP Solutions, que es donde está toda la parte tecnológica que se relaciona con el mundo de la animación, los efectos especiales o todo lo que es la industria de creación de contenidos. Soy un verdadero apasionado de la tecnología y desde pequeñito, como podéis ver ahí, y diréis, joder, qué foto, ya tiene años esto, ¿no? Pues sí, ya la verdad es que ya llevo en el sector bastante tiempo. Ahora mismo pues os diría que creo que voy a hacer 44 años ligado profesionalmente a empresas del sector de la generación de gráficos por ordenador, ¿vale? Para que veáis un ejemplo, el año en el que yo empezaba a trabajar, pues aparecían las primeras imágenes generadas por ordenador, la primera animación generada por ordenador en esta película que se llama Future World, ¿vale? Pues os podéis hacer una idea de lo que he visto desde que empecé ya por aquel entonces en una empresa que se dedicaba a hacer pantallas gráficas hasta hoy. Yo quería empezar también dejándoos un mensaje de cuál es mi objetivo y bueno, hace poco tuve la suerte de ver una charla que dio Jon Landau, que es el productor de Avatar. Y bueno, pues me pareció que era ideal para tratar de expresaros lo que nos gustaría esta tarde, que es tratar de inspirar a la gente a usar la tecnología para contar historias que de otra manera no se pueden contar. Yo creo que muchos de vosotros ya lo lleváis haciendo mucho tiempo y muchos de los que van a colaborar hoy en la charla, pues realmente pues están ya haciéndolo y haciendo cosas realmente maravillosas, ¿no? Como me gustaría hacer un repaso de cuáles son los puntos donde yo he ido viendo en todo este tiempo que la tecnología iba afectando en este mercado, en el mercado de la creación de contenidos y de la animación, ¿no? Una de las partes más importantes que hemos visto cómo ha cambiado es cómo diseñamos y cómo creamos ahora. O sea, yo creo que la evolución que ha habido en el mundo del 3D ha sido impresionante. Yo que lo he vivido pues prácticamente desde el 2D al 3D, pues lo que he visto ha sido increíble. Y lo que sigo viendo es que pues cada vez más pues vamos viendo nuevas maneras de acercarnos a esa creación de contenidos y últimamente la que está explotando y está empezando a generar muchísima atracción es la parte de realidad virtual. Yo diría que hay dos sectores en los que la realidad virtual pues está, bueno, no tanto la realidad virtual, pero la tecnología, digamos, está alineada, la nueva tecnología que va apareciendo con los procesos de productivos que se producen, o sea, que se generan en cada industria, que es la industria de automoción y la industria del cine. En las dos industrias es donde tenemos a los clientes que utilizan la tecnología de manera más avanzada, ¿vale? Con lo cual, pues en este caso estamos contentos porque muchas veces nos da rabia que sacamos tecnologías que en algunos sectores pues no se terminan de utilizar. Entonces, el siguiente punto que cambió la tecnología es qué es lo que estamos contando. ¿Cómo contáis las historias o qué es lo que contáis? Pues yo creo que Walt Disney, que bueno, yo creo que cambió la manera de contar las historias introduciendo la animación, pues en este caso también se apoyó en la tecnología y puedo comentaros, a poder que algunos ya lo sepáis, que realmente la historia de HP, la historia de mi compañía, empezó
con Walt Disney cuando necesitaron una cierta tecnología y fue el primer producto que diseñamos fue para esta compañía. O sea que nuestra relación con el mundo del cine ha estado siempre muy ligada o sea, la relación de la tecnología con el mundo del cine y de la animación ha estado siempre muy, muy presente. Yo creo que la tecnología, una de las cosas que también he visto y hemos visto todos, yo creo que ha cambiado enormemente, es en los formatos en los que es capaz de aproximarse al consumo de ese contenido, ¿no? Claro, cada formato nuevo que iba saliendo, según se iba aumentando la resolución, pues se iba planteando retos tecnológicos, porque pues no es lo mismo renderizar a 1000 puntos como se hacía hace, hace unos años a tener que renderizar ya en 8K, ¿no? Entonces ha ido planteando retos que tanto desde el punto de vista del software como desde el punto de vista del hardware se han ido solventando y hoy por hoy pues podemos llegar a muchísimos, a un colectivo muchísimo más amplio a través de todos estos formatos nuevos que la tecnología ha ido solventando, ¿no? Yo creo que también tiene un impacto económico en las producciones. O sea, yo creo que la tecnología, la posibilidad de crear como tenemos ahora mismo con herramientas informáticas, de crear esos escenarios virtuales bueno, no digo que no tengan un coste enorme el hacerlos, pero cuando nos podemos a comparar lo que costaban hacer los escenarios reales contra los escenarios virtuales y la posibilidad de volverlos a reutilizar y volver a trabajar con ellos, pues la diferencia es enorme también. Y el impacto económico que ha tenido, pues también ha sido muy relevante. Y me dejo para el final un impacto, hay más impactos, ¿no? Pero yo creo que hay un impacto nuevo al que tenemos que empezar a prestar atención, que es el impacto de la inteligencia artificial de las plataformas que están distribuyendo estos contenidos. Yo creo que es una nueva tecnología con la que tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender a convivir, porque realmente es la tecnología que está decidiendo pues qué es lo que le presentan a cada usuario en función de sus gustos, con lo cual tenemos que saber trabajar con ella también y entender cómo funciona para crear productos que realmente encajen luego en las necesidades que pide el usuario final, ¿no? Quiero dejaros un dato que seguramente muchos también conoceréis, pero quiero hablaros de la singularidad. Como sabéis, la singularidad es el punto en el cual pues la potencia de cálculo de un ordenador pues pueda superar o pueda igualar la capacidad de un cerebro humano, ¿vale? Ese punto, como veis, y ya que ya llevamos muchos años hablando de ello, pero ese punto ya está muy cerca, se va a producir en esta década, ¿vale? Y también es algo que nos tiene que dar de pensar porque realmente lo que tenemos ahora mismo y va creciendo día a día, pues es una potencia de cálculo que nos permite hacer cada día cosas más increíbles. Nos hemos pasado de tener granjas de render a poder trabajar en tiempo real prácticamente con una buena estación de trabajo, ¿no? Entonces, eso pues todavía se va a ir potenciando más, ¿vale? Y aquí, ahora dentro de un poquito os introduciré algunas cosas que van a pasar y que también van a ser herramientas con las que vais a tener que aprender a convivir, ¿no? Y que este mundo del cine y de la animación va a tener que incorporar a sus procesos de producción. Pero vale, ¿cómo manejamos todos estos cambios y más en medio de una pandemia? ¿Vale? Porque, claro, todo esto que iba muy bien, la gente tenía sus estudios, trabajábamos o sea, nosotros trabajamos con muchísimos estudios de animación que de repente pues se han visto obligados a mandar a toda la gente a trabajar a casa. Sabéis lo que supone el tema de seguridad. Bueno, pues realmente ahí hemos tenido la suerte de contar con un producto
que les está ayudando a muchísimos de estos clientes a poder trabajar, a poder tener a todos sus animadores, a toda la gente que está trabajando en las películas o en las producciones, poderlos poner a trabajar desde casa sin ningún tipo de problema, ¿vale? No os voy a meter ninguna chapa de productos, pero quería que supierais que muchos de los estudios han podido seguir trabajando como si tal cosa, simplemente mandando a la gente a casa y conectándose desde un portátil o incluso desde un Mac. Han podido seguir trabajando como si tal cosa. ¿Y dónde vamos? ¿Qué es lo siguiente para lo que nos tenemos que estar preparando? Bueno, os he comentado antes que tenemos por delante, o sea, estamos adaptando muchos nuevos soportes y nuevos formatos de consumir contenidos, ¿vale? Entre los cuales también está el tema de realidad virtual, que no solamente se usa para consumir contenidos, sino que también, como luego puede que os cuenten, también se usa en el proceso productivo de una película. Pero ahora mismo hay tecnologías que cuando se empiezan a combinar, pues nos dan un potencial enorme, ¿no? Y os voy a desvelar algo que va a empezar a salir y que vamos a empezar a ver ya en corto plazo en el mercado, porque es algo en lo que ya se lleva trabajando bastante tiempo, no solamente desde el punto de vista de HP, sino desde otras marcas. Como sabéis, la inteligencia artificial, o como habréis oído, pues la inteligencia artificial se dice que es la nueva electricidad. La nueva electricidad pues quiere decir que va a estar prácticamente en todos los dispositivos, en todas las cosas que usamos en el día a día, pues vamos a tener seguramente una pequeña parte o algo trabajando con la inteligencia artificial por detrás. Y eso, pues os digo, tenemos que empezar a saber utilizarlo. Básicamente, lo que se avecina es, bueno, tenemos unos nuevos dispositivos para consumir contenidos, como pueden ser las gafas de realidad virtual, a los que con unas pequeñas variaciones, pues van a ser capaces de no solamente trabajar, o sea, no solamente darle el contenido al usuario, sino que además le van a poder estar dando al creador, le van a poder estar dando mucha información de qué es lo que está pasando en el usuario. Estamos hablando de biometría, estamos hablando de analytics y estamos hablando de que a través de la biometría vamos a poder saber si estamos emocionando a alguien a la hora de presentarle un contenido. Vamos a poder saber a dónde está dirigiendo su mirada, cuáles son los puntos de interés cuando está viendo algo que pues, hasta ahora se podía hacer frente a una pantalla de cine, pero con tecnología mucho más complicada. De esta manera va a ser infinitamente más fácil saberlo. De manera que alguien que esté creando un contenido digital realmente va a poder exponer a usuarios a ese contenido, ver qué es lo que más les está gustando, ver qué es no recibirlo directamente de viva voz, sino que simplemente va a ver dónde el trabajo está teniendo su efecto o no, y va a poder posiblemente trabajar. O simplemente va a poder, en función de cómo vayan los sentimientos o las emociones del usuario cuando está viendo ese contenido, pues podrá simplemente cambiar a lo mejor la historia o ponerla más dura o ponerla más blandita porque ve que la persona se estaba excitando demasiado. Cosas de estas vamos a empezar a verlas porque la tecnología nos lo va a permitir. Y ya os digo que como además vamos viendo que siempre en el cine y esto en el mundo de la automoción ya están empezando, o sea que en el cine le debe faltar muy poquito para entrar en este tipo de cosas. ¿Vale? Y yo no me quiero comer más tiempo. Deciros que trabajamos con muchísimos de los estudios de animación del mundo, desarrollamos con ellos algunos productos y que nos gustaría seguir trabajando con
vamos, seguramente que muchos de vosotros, si trabajáis en este sector, es posible que conozcáis nuestros equipos. Y los que no, pues estamos abiertos a que nos contéis vuestros proyectos y que os podamos acompañar, igual que hemos acompañado a muchas de estas compañías en su camino hacia el tipo de productos que han sacado, que son realmente impresionantes, ¿vale? Y yo aquí lo voy a dejar para no liarme demasiado y que podamos tener luego tiempo realmente de charlar e incluso de interactuar con vosotros, ¿vale? Pues espero que haya sido interesante. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. A mí verdaderamente hay muchas cositas que ya me he apuntado mientras estaba charlando, cosas de temas de latencia, de interacción y sobre todo lo que has hablado muy interesante también sobre las IAs, que sobre todo en todos los engines de render se están empezando a utilizar mucho en todos los sistemas de denoise en tiempo real. Creo que tenemos mucho de lo que hablar sobre la mesa redonda para adelante. Muchísimas gracias por tu ponencia. Nos vemos ahora en unos momentitos después en la mesa. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Bueno, muy interesante la charla de Paco. Ahora, sin más dilación y para presentar a nuestro siguiente ponente, os voy a dar paso a Andrés Aguilar. Andrés Aguilar es un comunicador audiovisual, artista 3D, es el codirector de Afterwork, que imagino que casi todo el mundo habrá visto, y nos va a contar un poquito sobre proyectos de VR y proyectos de real time, que creo que nos puede ser muy interesante. Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros y te damos paso. Bueno, buenos días y buenas noches con todos. Muchas gracias por invitarme. Les voy a contar un poquito de... Alguna gente no me conoce. Ahí está. ¿Estoy? Sí. Bueno, soy Andrés Aguilar, mucha gente me conoce como Ichi, soy director de Mate. Nosotros somos un estudio de animación y casa productora en Quito, Ecuador. En este octubre vamos a cumplir 15 años, hemos venido trabajando principalmente en el campo de la producción para publicidad. Hemos hecho muchos proyectos alrededor de más de 1000 comerciales y hemos estado activos todo este tiempo. Pero hace 5 años decidimos hacer unos cambios en el estudio y empezar a producir otro tipo de proyectos. Apuntamos más a nuestros proyectos de contenido y así fue como empezamos a producir algunos cortometrajes. Uno de estos, que es el que tal vez el más conocido, es Afterwork, que tuvimos la suerte de ser finalistas en la primera edición de los Quirino. Así que también tuve la suerte de ir a conocer Tenerife y ver todo el ecosistema de producción en animación que están haciendo allá. Así que me da mucha sana envidia lo que están haciendo allá en Tenerife principalmente y en España en general. Nuestro objetivo siempre en el trabajo que hemos hecho en Mate es implementar la tecnología. Nosotros esto es implícito en cada uno de los proyectos que hemos trabajado. Todos siempre han estado relacionados porque principalmente el trabajo nuestro ha sido de animación 3D. Pero lo que ha ido sucediendo y lo que sucedió en todos estos años es que siempre lo hemos hecho a nuestra forma, no con una estructura tan correcta, sino siempre ha sido mucho de prueba y error. Esto nos ha dado mucha ventaja para poder producir varias cosas muy rápido. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de proyectos. Siempre hemos estado intentando implementar cosas en nuestro pipeline, cosas de cómo mejorar. Y en los últimos años, cuando justo hemos coincidido en entrar en contenido, ha habido un auge de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, principalmente la realidad virtual, el VR, que nos ha llamado mucho la atención. Nosotros veníamos de estar intentando sacar un 3D como muy complejo y hace un año entramos a producción de un nuevo corto
Y cuando entramos a la producción de este nuevo corto, lo hicimos, en realidad lo hicimos con bastante miedo, porque no sabíamos si íbamos a ser capaz de poder producir una pieza de aproximadamente 9 minutos en un tiempo muy corto, que fue lo que cómo lo planificamos, y también por el tema de presupuesto. Aunque teníamos apoyo del Instituto de Cine, pues siempre los presupuestos son pequeños. Entonces, al nosotros no tener un gran presupuesto, teníamos que plantear una producción bastante pequeña. Así que lo que les voy a contar un poco es de un proyecto que se llama Érase una vez en Ecuador. Es una experiencia de realidad virtual. La desarrollamos principalmente para explorar nuevas formas de trabajo. Lo decidimos hacer con Unreal, pero al mismo tiempo quisimos explorar formas de producir con otras herramientas. Empezamos modelando varias cosas directamente en Medium, directamente lo queríamos, esculpimos escenarios en realidad virtual. Utilizamos herramientas como el Quill para poder hacernos un planteamiento. Y lo que sí decidimos es ir por una estética muy distinta, y intentamos utilizar Unreal no de la forma fotorrealista que puede hacerse, sino que intentamos hacer algo no fotorrealista y algo muy estilizado. Entonces, fue una exploración bastante interesante, porque aunque este tipo de render o este tipo de proyecto dentro de un render normal no hubiese sido tampoco tan complejo, la interactividad y todos los procesos de ir viendo una y otra vez en vivo y saltarnos ciertos pasos y poder controlar muy bien la iluminación fue súper interesante. Además que ya como director, la idea de poder trabajar con un equipo en el que nosotros podíamos conectar, en este caso el Oculus, directamente a Maya o directamente a Unreal, y podíamos hacer que otros usuarios, otros de los artistas, vayan corrigiendo partes, fue una experiencia bastante interesante. Como decía al inicio, nosotros íbamos con un poco de miedo, pero la facilidad que nos dio la aplicación, en este caso el motor de render, como artistas fue muy bueno, porque nos permitió empezar a explorar y empezar a hacer cosas que en realidad estábamos bastante como asustados al inicio, pero después todo el proceso se aceleró bastante. Logramos terminar el proyecto en aproximadamente 3 meses. La última etapa del proyecto, de hecho, la hicimos ya en cuarentena, y fue, pero la facilidad con la que podíamos trabajar, y por suerte, pues cada parte del equipo, que lo dividimos entre varios estudios, podía estar conectado a la aplicación, poder tener su propio Oculus, y pudimos trabajar. No sé si se logre ver. Fue muy interesante porque podíamos hacer cosas como estas, donde podíamos duplicar muchísimas instancias, y esto seguía corriendo a 60 frames per second dentro de la experiencia en realidad virtual. Esto también fue interesante en el sentido en que pudimos compartir experiencia con otros estudios acá en Ecuador, porque ya por cómo nosotros hemos venido planteando nuestros proyectos propios, siempre los vemos como una oportunidad para aprender nuevas cosas, aplicar nuevos procesos, y que también el conocimiento no se quede solo en el estudio, sino también se comparta con otros estudios. Así que nos asociamos con amigos de estudios ecuatorianos como IntiFX, también estudios interactivos como Nido Interactive, e incluso tuvimos colaboración de Apus en Perú para poder ver. Y esta dinámica que hicimos en este proyecto, que lo seguimos trabajando, fue muy interesante porque ha generado otros nuevos proyectos y otros intereses en artistas. Yo tengo una cosa, estoy yo con
con la pantalla y no puedo ver si me falta tiempo, así que si estoy usando mucho tiempo me avisan nomás, porque ahorita estoy con la pantalla completa. Entonces, otra cosa, otro proyecto que quisiera mostrarles es, esto es algo que sigue siendo en realidad virtual y sigue siendo render, un ratito, perdón. Y sigue siendo render en tiempo real. Es una serie web donde nos pidieron o nos pusieron un reto muy complejo. Teníamos que producir algo así como 3 minutos, 3 minutos de contenido en más o menos 3 días, que era un reto y lo decidimos afrontar utilizando nuevas tecnologías. En este caso, estamos usando un sensor, bueno, un iPhone como sensor para hacer una captura de facial para poder no animar en realidad el rostro, sino estamos utilizando mockup y lo mezclamos en conexión con Unreal para producir contenido en muy poco tiempo. Entonces, una de las experiencias que estamos teniendo es que Unreal nos permite también trabajar mucho este otro tipo de proyectos, que son estos proyectos no en tiempo real, no, tal vez es raro como no sacarle tanto el provecho, pero ha sido nuestro camino. Estamos primero yendo por proyectos mucho más estilizados, pero que nos permiten hacer cosas que los proyectos normales no nos permitían. Por ejemplo, en este caso, este proyecto se enfrenta más o menos como que fuese una grabación real, donde como las acciones son muy simples, lo que nos permite es animar todo de corrido y el director, en este caso, elige la cámara que estamos usando. Y esto nos ha permitido, en realidad, poder hacer un contenido que creo que es bastante... no lo hubiésemos imaginado antes, poder lograr una cantidad de producción de animación de lo que digo, entre 2 minutos y medio y 3 minutos en un tiempo récord, que son 3 días de producción con un equipo muy reducido. Esto ha sido bastante interesante en lo que nosotros venimos haciendo, porque la tecnología lo que nos está permitiendo realmente es probar cosas muy rápido para estudios pequeños e industrias en desarrollo, como la industria ecuatoriana. La tecnología está muy cercana al artista en este momento y está creando como una nueva ola, por lo menos acá en Ecuador, de artistas que están buscando nuevas formas de aplicar esto y son costos bastante bajos en realidad de lo que estamos haciendo y el nivel de los proyectos que se pueden conseguir son muy altos. Creo que les voy a mostrar tal vez cosas que han ido surgiendo igual dentro de cuarentena, que son exploraciones que se han creado, por ejemplo, en Ecuador, grupos especializados de realidad virtual para que podamos compartir experiencias entre artistas. Estos son, bueno, unas esculturas y era muy... es muy simpático el uso de la realidad virtual para producir porque la velocidad con la que puedes sacar piezas se incrementa muchísimo, muchísimo. También la posibilidad de compartir con otros es algo interesantísimo porque lo que estamos haciendo es entrando a un nuevo tipo de tecnología que está llamando mucho la atención y al ser muy asequible al resto de artistas nos ha permitido mejorar en muy poco tiempo. Esto es cuestión de meses lo que les quiero mostrar. También hay 2 links que dejé que me gustaría mostrarles de proyectos que están haciendo. No sé si los podemos ver. Por ejemplo, ya de lo que nosotros estamos haciendo en un proyecto tan pequeño,
un proyecto tan estilizado, los artistas que han ganado experiencia dentro de nuestros proyectos y dentro de la comunidad ecuatoriana comienzan a producir cosas súper interesantes, que igual siguen siendo exploraciones, pero que se están haciendo en muy poco tiempo y bueno, creo que la condición de la cuarentena nos ha ayudado a poder estar concentrados, aprendiendo nueva tecnología. En este caso, este proyecto en Unreal en tiempo real es impresionante. Y también lo estamos aplicando a proyectos comerciales. Hay otro link ahí, perdón, que puse, de amigos que están aplicándolo. Creo que no sé, aquí está otro proyecto, por ejemplo. Este es un proyecto igual del equipo con el que hemos trabajado el corto de realidad virtual, y esto ha sido re interesante de que, aunque sea un proyecto que tiene una estética muy pequeña, una estética muy limitada, permite a los artistas primero poder experimentar y ganar experiencia para crear proyectos a más alto nivel. Entonces, esto básicamente era lo que les quería comentar un poco de lo que hemos estado haciendo realmente en los últimos 6 meses acá en Ecuador, en lo que hemos estado haciendo en Mate, pero también lo que ha estado haciendo gente ecuatoriana aquí en estos días, utilizando realidad virtual y utilizando principalmente Unreal. Muy interesante, la verdad es que, Andrés, me ha gustado mucho, sobre todo lo que estás hablando sobre la democratización de las herramientas en el formato, también la forma de compartir. Creo que es muy interesante también para esta reflexión de la mesa redonda también. Muy interesante ese uso de Unreal, del cual creo que nuestro siguiente ponente podrá ayudarnos a desvelar un poquito más, pero también esa forma de salir un poquito fuera de la caja, ¿no? De buscar otras formas de creación que no sigan las mismas pautas o los mismos estilos. También un poquito esa búsqueda de experimentación. La verdad es que muy interesantes los proyectos y yo creo que muy interesantes las anotaciones que yo me he estado haciendo para luego poder charlar un poquito más adelante en la mesa. Vale, genial, genial. Pues nada, Andrés, muchísimas gracias por tu aportación. Me han encantado los proyectos. Creo que estaremos todos de acuerdo, toda la gente que nos esté viendo, que la verdad es que son realmente impresionantes. Te emplazo a que nos veamos en unos 15 minutitos para discutir sobre más cosas en la mesa redonda. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. No, increíble. Venga, pues nada, ahora para finalizar la tercera de estas ponencias, además creo que va perfectamente a colación con todo lo que hemos estado hablando y con todo lo que se está desarrollando. Me gustaría dar paso a Juan Cañada. Juan Cañada es el ingeniero principal de Epic. Juan, ¿cómo estás? El sonido, Juan. Hola, Raúl. Estoy muy bien. Muchas gracias. No soy el único ingeniero principal de Epic. Bueno, bien, es cierto. Sí. Bueno, de todas formas, yo, como eres amigo mío, siempre sabes que tiendo a decir esas estupideces. Me lo perdonarán tus compañeros. No. Nada, Juan está también se encuentra en la parte de desarrollo del Ray Tracer dentro del equipo de Unreal. Y nada, yo creo que has visto lo que han enseñado, Andrés, muy interesante lo que están haciendo los chicos en Sudamérica con todas las nuevas tecnologías y Unreal, es muy interesante. Espectacular. Muchas gracias, Andrés, por compartirlo y muy interesante lo que ha dicho Paco también. Estoy totalmente de acuerdo. Nada, yo creo que sin más dilación y vamos a que luego charlaremos con ellos más adelante, te doy paso y muchísimas gracias por estar con todos nosotros y adelante. Perfecto, pues estoy presentando ya. Vamos a ver. I'm in the show. A ver si es verdad. A ver si tengo confirmación. ¿Se me ve? Okay, vale, ya tengo confirmación. Así que esto es un salto de fe. Bueno, hola a todos. Me llamo Juan Cañada. Soy ingeniero jefe en Epic Games. Como le decía Raúl, hay más ingenieros jefe. Yo no soy el único. Yo trabajo en el equipo de rendering y dirijo el área de Ray Tracing en tiempo real.
Antes, bueno, llevo en Epic unos años, antes trabajé en una empresa que se llama NextLimit, desarrollando un motor de render llamado Maxwell y bueno, luego decidí dar el salto a gráficos en tiempo real porque me apasionaban por un montón de motivos, que algunos de ellos los compartiré ahora con vosotros. Mi corta charla va a ser sobre cómo se aplican las tecnologías. Sí, dime, Raúl. Juan, perdona, tienes que volver a compartir la pantalla. Déjala compartida porque si no, no se vería. Solamente se te ve a ti. Disculpa, no quería interrumpirte. Ah, vale. Creía que la estaba compartiendo. Un momentito. Creo que ahora ya estoy bien. ¿Estoy bien, Raúl? Bueno. Sí, estás perfecto. Ahí estás. Perfecto. Muy bien. Decía que mi corta charla va a ir sobre cómo los motores de videojuegos están influyendo en la forma en la que se hacen películas, en la que se hace televisión, en la que se hacen anuncios. Y bueno, es una charla corta, pero espero que os sirva de algo. Primero una súper breve presentación sobre Epic, por si no lo conocéis. Es una empresa que se fundó hace ya bastantes años por Tim Sweeney, nuestro CEO. Está en proceso de crecimiento. Hemos abierto muchas oficinas en distintos países en los últimos 3 años y desarrollamos bastantes cosas. Probablemente la más importante, al menos en cuanto a número de gente trabajando en la empresa, es Unreal Engine, que es un motor de juegos. Es una tecnología para hacer videojuegos, para que otras empresas hagan videojuegos o para que hagamos videojuegos nosotros mismos. Por ejemplo, estos que veis aquí, Gears of War, Recall, Infinity Blade y Fortnite, que probablemente muchos conozcáis. Pero los motores de videojuegos no son solo para hacer juegos, sino que sirven para muchas más cosas, ¿no? Todo lo que no son videojuegos lo metemos dentro de un paraguas que llamamos Enterprise, donde Unreal se utiliza para automoción, para arquitectura, para realidad virtual, para simuladores de vuelo, para medicina. Bueno, los usos son infinitos, ¿no? Todo lo que no es videojuegos es un conjunto infinito, ¿no? Así que voy a empezar hablando un poquito de Unreal. Quizás lo mejor, no sé si es mejor que yo le dé al play al vídeo o queréis ponerlo vosotros, el vídeo número 1. Intento darle al play yo, a ver qué tal se ve. Ah, perfecto. Esto es un vídeo que acabamos de lanzar con la última versión de Unreal Engine y bueno, es solo una mini presentación de lo que es capaz de hacer un motor en tiempo real ahora mismo. Todo esto que veis está renderizado en tiempo real, no hay un cálculo previo. Hemos llegado a un punto en el que ya no nos tenemos que preocupar por la cantidad de geometría que renderizamos. Podemos dejar que los artistas no tengan límites en el número de texturas que utilizan, en el número de polígonos. Y bueno, no hace falta ponerlo entero, que no me quiero ir de tiempo, así que vamos a seguir con... Vale, sigo. Bueno, como decía, acabamos de anunciar la versión 5 de Unreal Engine, donde bueno, hay muchas mejoras, pero no creo que tenga sentido hacer una charla marketingiana ahora, solo quería deciros que bueno, hay un montón de cosas interesantes y una de las más importantes que queremos lanzar es más herramientas para que los artistas no se tengan que preocupar por problemas técnicos, que ha sido una obsesión en mi carrera desde el principio. ¿Cómo podemos hacer que los artistas no tengan que preocuparse demasiado por entender cómo funcionan los ordenadores por debajo, ¿no? Unreal Engine 5 es un paso más en esa dirección. Vamos a dejar de preocuparnos por la cantidad de geometría, por la cantidad de texturas y que el artista o el narrativo que se preocupe solo por contar historias, que es de lo que se trata al final. Bueno, Unreal se ha utilizado para muchísimos juegos. Hay páginas en Wikipedia donde podéis ver listas innumerables de todos los juegos que se han hecho con Unreal y como os contaba, algunos de ellos los hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Fortnite ahora mismo es muy popular, como sabéis, pero hemos hecho otros juegos muy populares como Gears en el pasado. Esto nos sirve, bueno, aparte de lógicamente a la empresa le viene bien por múltiples motivos, pero uno de ellos es que podemos probar Unreal y llevarlo al límite, ¿no? Imaginaros la capacidad de carga y la
la cantidad de estrés que puede añadir desarrollar Fortnite y cómo eso permite que el motor ahora se encuentre en un nivel muchísimo más alto que hace un par de años o 3. Pero me voy a centrar en la parte de Enterprise, que es la que creo que es más interesante para vosotros hoy, porque es en la que nos dedicamos a hacer cosas para películas y para cine. Como decía, llamamos Enterprise a todo lo que no es juegos, aunque realmente los límites entre juegos y cine, o entre juegos y un simulador son cada vez más difusos y probablemente no existan en el futuro o incluso no existen ahora mismo, pero bueno, creo, por ahora nos entendemos. Enterprise es todo lo que no es juegos. Se utiliza mucho para arquitectura, para automoción, para realidad virtual, como mis compañeros de evento han mencionado antes, y se utiliza también mucho para películas y para televisión. Vamos a poner el segundo vídeo que tenía preparado como un ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer ahora mismo con Unreal Engine. Esto es un cortometraje que hicimos hace un par de años. Fue el primer proyecto en el que yo estuve involucrado. Es el primer proyecto que hicimos con Ray Tracing en tiempo real. Aquí, bueno, se ve, la calidad es muy buena, ha envejecido bien, además, pero lo interesante de este corto no es la calidad, lo interesante es que está renderizando a 25 frames por segundo. Y ahí es donde este corto realmente fue revolucionario. Hasta entonces, la industria del cine todavía pensaba que los game engines, que los motores de juegos no estaban preparados para empezar a hacer películas, pero con trabajos como este se empezó a demostrar que había otra forma de hacer contenidos digitales a la que había que empezar a prestar atención, ¿no? Después de este corto voy a volver a presentar y voy a enseñar el siguiente. ¿Podemos poner el siguiente vídeo, por favor? Este es solo de un año después. Y bueno, os puede gustar más que el de quizás lo hayáis visto también, os puede gustar más que el de Star Wars, os puede gustar menos, pero el nivel de complejidad de este cortometraje es un orden de magnitud superior al que habíamos mostrado solo 12 meses antes, tanto en cantidad de geometría como en complejidad del transporte de luz, en elementos que hay. Ya no solo tenemos unos cuantos soldados rígidos, sino un humano digital orgánico, hay partículas, hay reflexiones en el agua, una interacción mucho más compleja en general, pero se sigue renderizando en Full HD a 25 frames por segundo. Y esto es de hace un año y medio ya casi. O sea, ha habido otro salto de otro orden de magnitud desde entonces. Quería enseñar este corto, no hace falta que lo veamos entero, si queréis lo podéis parar ya, solo para enseñaros un poco la evolución, ¿no? Por dónde van las cosas. Este año en GDC no hemos podido presentar todo lo que estábamos haciendo, nos hemos quedado con las ganas, pero bueno, ya habéis visto al principio algo de Unreal 5, otras cosas las hemos dejado en la nevera para una mejor ocasión. Tenemos muchas ganas de poder enseñarlo. ¿Qué nos puede dar Unreal en películas y en televisión? ¿Qué queremos aportar? Como digo, estoy intentando no ponerme muy marketingiano, sino solo intenta enseñaros la propuesta que hacen los motores de videojuegos para entrar en el campo del cine y de la televisión. Bueno, el primero es que el pipeline de tiempo real no tiene nada que ver con un pipeline clásico de hacer películas, ¿no? Aquí, bueno, he robado parte de una presentación que tenía por otro lado. En el lado izquierdo podéis ver una aproximación. Por supuesto, luego hay millones de diferencias. Cada proyecto es un mundo. Una aproximación a cómo se hace una película o una historia digital con un pipeline tradicional. Y a la derecha veis cómo se hace con un software como Unreal. Normalmente, cuando hacemos una película, se trabajaba en un sistema que se llama waterfall o cascada, donde cada fase va seguida de la siguiente, todo se hace de forma secuencial y cuando hay que hacer algún ajuste, muchas veces hay que volver al principio y volver a rehacer todo. Veis unas flechas azules que quiere decir que hay que volver a renderizar y todo esto se hace con un motor offline, donde a lo mejor renderizar una película tarda más que horas, incluso días, en casos de películas de mucho presupuesto, semanas. Y bueno, en general es un pipeline
un pipeline que ha funcionado muy bien, se han hecho muchas obras maestras con él, pero que no es todo lo eficiente que podía ser. La propuesta de valor de Unreal Engine es una herramienta en la que todo el mundo trabaja a la vez y no hay una cadena secuencial, sino que hay un proyecto colaborativo en el que a la vez se puede modelar, se puede postproducir, se puede iluminar y así es como trabajamos nosotros. Esos 2 cortos que he enseñado, más el que he enseñado al principio de la niña en la cueva, están hechos así. No hay una fase de modelado, rigging, animación, etcétera, sino que se hace todo más o menos a la vez. Aparte del pipeline en tiempo real, que es probablemente la aportación más importante de los motores de juegos al film y a TV. Otra área de incalculable valor es el virtual production, la producción virtual. Entonces aquí también vamos a mostrar un vídeo muy rápido para ver ¿qué significa Virtual Production? Probablemente ya habéis oído hablar. Al final, en resumen, tengo muy pocos minutos, se trata de conectar un motor de videojuegos con gráficos a tiempo real a un set de rodaje de verdad. Entonces ya no tenemos pantallas verdes y cromas, sino que detrás tenemos un fondo realista de lo que va a ocurrir en la escena. Esto tiene múltiples ventajas. Por un lado, todo el alineamiento de cámaras, todo el trabajo de composición se está haciendo en tiempo real y el director y el cámara, etcétera, todo el staff artístico puede tomar decisiones sobre el terreno sin llevarse sorpresas después. Solo eso ya sería un valor incalculable, ¿no? Pero además, todo esto se puede cambiar en tiempo real. No solo el director puede ver el resultado final en el momento que está rodando, sino que puede cambiarlo, como se ve aquí. Tiene otras múltiples ventajas, como que, por ejemplo, eso que veis detrás, que creo que no lo he dicho porque voy con un poco de prisa, son grandes paneles de LEDs que están conectados al motor al Game Engine. El motor trabaja con distintas pantallas a la vez para dar el mayor rendimiento posible y se puede sacar distintas salidas a cada uno, por todo es la misma, pero bueno, una de las ventajas que tiene es que, por ejemplo, lo que esos LEDs emiten se refleja en los materiales reflectivos del set. Se refleja por ejemplo, en la moto. La moto está reflejando lo que se ve en el ambiente. Este tipo de cosas son muy difíciles de hacer en un set tradicional donde se rueda con una pantalla verde. Vale, creo que ya se ha acabado. Voy a seguir. Ups, no tenía que haber hecho esto. Era otro botón. Como ejemplo probablemente más famoso de esta nueva técnica de hacer contenidos audiovisuales, tenemos el Mandalorian, que es el primer proyecto de Virtual Production en el que participamos. El Mandalorian en la temporada 1. Es un sistema de LEDs bastante parecido al que habéis visto en el vídeo anterior, pero muchísimo más grande. Y bueno, ahora mismo no podemos hablar demasiado de los proyectos que vienen, pero esta fórmula se está expandiendo por todos lados. Ya no es solo algo que hagan equipos con mucho presupuesto en Hollywood, sino que incluso en Canallas, Orca Studio, en muchos países están haciendo cosas parecidas. Al final de lo que se trata es de darle medios a la gente para que pueda contar historias, como decía al principio, que alguien que tenga una historia que contar no se encuentre con barreras que antes tenía, ¿no? En los tiempos del Señor de los Anillos o de Avatar, incluso, que es más reciente, pues ya había medios para crear historias maravillosas, pero seguro que había mucha gente que se quedaba por el camino porque no disponía de los medios para contar lo que querían contar. Y bueno, de lo que se trata con Unreal, o lo que intentamos es pues que cada vez se quede menos gente por el camino y que cada vez sea más sencillo contar historias y haya pocas fricciones y los artistas se puedan concentrar en el arte, no tengan que pelearse con cosas que no les tocan o en las que a lo mejor no son buenos. Bueno, esto es otro vídeo del Mandalorian, pero creo que no es necesario, porque ya hemos contado bastante sobre esto. Aquí se ve un caso claro de la mezcla entre imagen real, lo que se va a ver al final abajo a la izquierda, con lo que está viendo el artista en Unreal Engine. El director puede ver exactamente lo mismo o puede tener otros puntos de vista, puede navegar en tiempo real. Bueno, la producción virtual es una revolución. Es una revolución enorme en la creación de contenidos audiovisuales. Es tan grande que todavía no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar. Además, hemos
añadido otras cosas que también pueden ser muy interesantes para vosotros, como Unreal ahora es una herramienta de multiusuario y colaborativa. No he podido meter vídeos que me gustaran demasiado sobre esto porque no es algo que se pueda ver en un vídeo, pero bueno, os imagináis que es un poco como Google Docs o como otras herramientas de colaboración online, pero dentro del motor de render. O sea, dos personas pueden ser trabajando sobre el mismo asset, sobre el mismo nivel y hacer la composición juntos y colaborar, como digo, como si fuera un documento, ¿no? Y otra cosa que acabamos de meter en el motor y que también puede ser interesante a la hora de crear cierto tipo de historias es que, bueno, Epic adquirió una empresa llamada Quixel hace más o menos un año. Esta empresa tenía una tecnología, bueno, tiene todavía una tecnología maravillosa para escanear geometrías o para escanear modelos en la realidad de prácticamente cualquier escala, para escanear árboles, monumentos, edificios, terreno, cualquier tipo de material orgánico o inorgánico. Y bueno, durante unos años se han dedicado a hacer una librería masiva de elementos y ahora esta librería es gratuita para todos los usuarios de Unreal. O sea que bueno, de nuevo es otra herramienta más para que alguien que quiera contar historias pues no tenga que perder el tiempo si no le gusta o si no sabe en hacer assets de alta calidad que pueden ser carísimos o pueden requerir una cantidad enorme de esfuerzo hasta que consigues el look adecuado, ¿no? Algo que sea creíble. Y nada más, no me quería quedar sin tiempo, así que he preferido dejar tiempo para preguntas por si algo al final o para pasar a la mesa redonda. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya resultado interesante. Muy interesante, Juan. Sí que te has pasado un poquito del tiempo, te estaba ahí escribiendo, pero bueno, indudablemente es muy interesante lo que estás diciendo. Ahora seguiremos un poquito con el resto de los compañeros en la mesa redonda. Me quedo un poquito de tu intervención con lo que estabas comentando de que estáis intentando que cada vez las herramientas sean más artist friendly, que estáis intentando que esta barrera que existe entre videojuegos, animación, cine, todo este tipo de cosas cada vez se vayan rompiendo, vayan cayendo y que vayan fusionándose. Me ha gustado mucho también, es una cosa que recuerdo de ti desde que entraste en Epic y que hablas mucho sobre la democratización de las herramientas por encima de todo. Creo que es algo que también es una tendencia en cuanto a todo, o sea, es una tendencia mundial, lo tenemos con otro software open source. Es algo interesante también sobre lo que hablar y muy interesante todo el tema de virtualización de producción y paralelización de trabajo. La verdad es que es impresionante. Gracias por tu aportación. Un placer, Raúl. Gracias a vosotros. Pues nada, yo sin más dilación, compañeros, si queréis ponernos al resto de los ponentes. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás, Andrés? Simplemente, como os comentaba, yo esta parte de mesa la quería enfocar un poquito. La verdad es que todas estas cosas de las que habéis estado hablando se podrían encuadrar en cómo creéis o cómo pensáis que toda esta tecnología puede ayudar. Ya han salido conceptos como democratización de las herramientas, la inteligencia artificial, el trabajo en remoto. ¿Cómo pensáis que todo esto, la verdad es que en un paradigma en el cual posiblemente nos podamos encontrar en el futuro otra vez reconfinados? ¿O cómo pensáis que toda esta tecnología puede ayudarnos y qué retos pensáis que pueden traernos por delante? Si queréis, les doy el turno de palabra a Juan, pero sentiros libres de aportar cuando queráis. Bueno, son varias preguntas en una, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos esta tecnología? Sí, es un poco abrir un poco para que me digáis cómo veis el futuro y cómo veis que esta tecnología puede ayudarnos, todo esto de lo que hemos estado hablando, sobre todo al trabajo deslocalizado o en este caso también a la democratización de las herramientas. Es un poco que hagáis unas intervenciones un poco más de cierre. Vale. Al menos en el caso con el que yo estoy más familiarizado, la manera en la que ayudamos es intentando que las personas se preocupen por los problemas que ellos quieren resolver, no por los problemas que se encuentran por el camino. Si alguien tiene una narrativa, tiene una historia que contar y se ha imaginado un personaje, un dragón que baila o algo así, lo que no queremos es que esa persona tenga que pelearse con primero el hardware que necesita, el software que necesita, cómo utilizo las herramientas, de dónde saco los assets, porque yo no sé modelar un dragón, pero yo tengo esta fantástica historia en mi cabeza. Ese es uno de los grandes
objetivos de Epic, por lo menos en el lado de las películas. Tenemos otros objetivos en el lado de videojuegos que no vienen al caso ahora. Pero ahí sabemos que no vamos a llegar a tener eso en un solo hito. Esto es un proceso de toda una vida. Nosotros empezamos yo incluso antes de Epic, enfocándome en hacer la iluminación más sencilla y que se iluminara como en la realidad, con paneles, con una forma más intuitiva de trabajar con la luz, y eso se ha ido expandiendo a que en un estudio virtual se trabaje como en uno real y haya interacción y el director de cine pueda hablar con el director de cine virtual y no haya fricciones y de repente no se pongan a hablar de que los drivers de la máquina son los mismos o este asset que tiene pocos polígonos. En ese sentido, Juan, Paco, yo pienso que tú también estás un poco en esa línea, ¿no? Un poco en esa forma de intentar de que todo ese tipo de barreras tecnológicas sean lo menos, o sea, que lo padezcan lo mínimo los artistas. Claro, yo, si algo... por eso he metido la slide esta de la singularidad, para que vierais un poco que es que lo que es ahora mismo la potencia para que ese tipo de problemas no le afecten al creador es una cosa que ya lo ha comentado Juan y lo vemos todos los días con este tipo de motores que están liberando de muchísimo trabajo a los creadores y están permitiendo que realmente pues el tiempo lo dedican a lo que lo tienen que dedicar. No, o sea, ahora mismo cualquier estación de trabajo de este sector pues vienen preparadas con una cantidad de memoria y una cantidad de procesadores que te permiten perfectísimamente plantearte cualquier escenario, cualquier personaje. Como dice Juan, o sea, es que ya no hay límites en ese sentido. Los ha habido mucho hasta ahora, pero ahora ya estamos en el punto que ni el software ni el hardware son el límite. Y volviendo un poco a lo que os comentaba, ¿no? ¿Cómo veis vosotros este tipo de escenarios? Porque posiblemente que nos volvamos a ver encerrados en X tiempo y este tipo de herramientas potencian el trabajo creativo. Andrés, ¿tú qué opinas? ¿Os ha servido para conectar, salir un poco de vuestra pequeña caja de vuestro estudio, conectar con más gente, empezar a plantear proyectos colaborativos, como bien decía Juan o como también está aportando Paco? No sé, ¿cómo veis que puede afectar todo eso? Esto sí que ya es totalmente abierto. Es interesante el momento en el que estamos viviendo a nivel de la tecnología, porque no solo es que las herramientas son mejores en este momento, sino también los modelos de comercialización y de cómo las empresas están obteniendo o liberando la tecnología permite que haya mucho interés de los artistas. Es decir, siento yo que hay, por ejemplo, con Unreal, con la última versión que está por salir, la Unreal 5, ha llamado muchísimo la atención y creo que este tipo de herramientas, no sé si llamarlas revolucionarias, pero este tipo de herramientas que se vuelven tan asequibles para la gente que por ejemplo, en el caso de varios, ya son casi open source o no tienes que para cierto tipo de proyectos pagar una licencia, ayuda muchísimo a que más gente se meta a aprender. Yo lo ponía esto como ejemplo, aunque nosotros hagamos un proyecto con una estética muy minimalista o muy estilizada, el interés que generó en los artistas hizo que cada uno vuelva a su estudio a probar nuevas formas de utilizar las herramientas. Entonces, a mí me recuerda un poco como cuando empezaba en el 2000 y pico a aprender 3D, que cualquier cosa era novedad. Después pasaron como 10 años o 15 años donde que aprendiste a manejarla súper bien. Pero ahora de nuevo hay muchas cosas por todo lado y principalmente la realidad virtual está ahí. Por ejemplo, lo que se está haciendo en Quill es impresionante. Nosotros hicimos unos tests también de meter Quill con Unreal, que fue súper interesante. Ejemplos hay por todo lado, ¿no? Blender con el Grease Paint. Hay como... no creo que haya sector de la animación que no sienta emoción a la tecnología en este momento, porque cada uno está recibiendo su dosis, que es súper bueno. Verdaderamente vivimos un real momento, con un hype muy, muy interesante con respecto a eso. Unreal por un lado, luego todo el sistema de producción virtual, toda la creación. Yo, por ejemplo, todas las aportaciones que estamos viendo en cuanto a modelado y esbozado
en un entorno RV, o sea, hay cosas que realmente son, o sea, es como un momento súper fresco, ¿no? Cosa que hace unos años que nada más habíamos visto un poquito de despunte con el cambio de la CPU a la GPU. Era la máxima tensión que habíamos tenido. A ver, chicos. ¿Te puedo añadir una cosa? Ah, perdona. Sí, es que me están poniendo por aquí preguntas, así que os voy a leer unas cuantas. Mira, aquí tenemos una, por ejemplo. Pregunta, ¿en este pipeline está pensado en sacar renders por pases y con alfas o generando un vídeo? Esto imagino que será para Juan o para Andrés. Si quieres contesto yo, pero si prefieres decir tú algo, Andrés, o lo que quieras. Bueno, en nuestros proyectos, es decir, no hemos entrado a producción virtual así en set, pero en nuestros proyectos depende. Hay proyectos que igual termina saliendo un render y pasa por una etapa de postproducción, composición nuke, digamos lo estándar. Y hay otros proyectos donde no necesitas pasar por un proceso ya de sacar una imagen por pases, sino que en el mismo software, en este caso Unreal, puedes hacer todo el proceso de composición. Haces todo un post-processing y ya está, sale. Sí, eso es lo que iba a decir, que está relacionado con lo que comentaba antes de reducir las fricciones y que te concentres en lo que tú quieras. Si tú quieres hacer una historia dentro del motor y sacar un vídeo, estupendo, puedes hacerlo. Si por alguna razón la postproducción va a ser muy importante para ti porque vas a cambiar los colores y a meter una narrativa visual muy extrema a través de la postproducción, pues puedes sacar pases y llevártelos para allá, pero no debemos obligar a un pipeline en concreto. Vale, hay otra pregunta de Hernán Vietes que pregunta sobre si los suelos de los sets de pantalla LED es también pantalla. Bueno, entiendo que los sets en las pantallas es suelo de set. O sea, ahí eso será parte de escenografía y luego lo que hacen es el set lo generan en entorno. Sí, pero no hay un motivo muy fuerte para que no sean un LED también. Aparte de que esto es la primera generación y al principio había 2 o 3 empresas en el mundo que se podían permitir hacer algo así, ILM, Netflix y poco más. Y ahora que esto se está abaratando mucho y que la gente ve que ya no necesitan tener un LED de 30 metros, sino que puedes tener una habitación por costes mucho más moderados, pues empezaremos a ver cosas increíbles. A mí lo que más me gusta, que supongo que también os pasará a vosotros, es que la gente lleve los límites mucho más allá de lo que tú habías pensado. Yo no, por ejemplo, lo que estaba contando Andrés de usar Unreal para cosas que no son realistas, pues esas son las cosas que me hacen más feliz. Cuando alguien le da la vuelta a todo lo que has hecho tú, o utiliza las máquinas de HP para algo que dices, pero ¿cómo es posible? Pues si alguien pone leche en el suelo, pues yo no veo ningún motivo para que no lo haga. No he visto ninguno todavía, pero encantados. Seguro que se puede hacerlo. Sí, volviendo a lo que decías tú, Raúl, de cómo pues estas situaciones que hemos vivido ahora están impactando en la forma de trabajar. Yo creo que hay un área que ha tocado Juan, que es el área de la posibilidad que te da Unreal de trabajar en colaboración. Sí, está muy interesado mucho, me parece muy interesante. Que realmente se está utilizando mucho y muchas de las soluciones que vemos que se desarrollan para clientes van en esa línea. Incluso, vamos, por poner el caso que nosotros predicamos con el ejemplo, dentro de HP tenemos ahora mismo la formación de los técnicos en lo que son todas las máquinas grandes que no se pueden mover así fácilmente. Se hace con un entorno de realidad virtual que se ha desarrollado y donde entra el instructor, entran todos los alumnos, comparten el espacio virtual. Este trabajo colaborativo, Andrés, es el que tú mencionabas antes, el que podéis estar trabajando en diferentes lugares con las mismas herramientas, planteando de una forma colaborativa los proyectos. Sí, es decir, bueno, nosotros no lo hacemos a veces tan técnicamente, sino que adecuamos la herramienta para podernos, a veces simplemente es cómo organizar el trabajo, pero igual, digamos, en la experiencia que tuvimos en el cortometraje, había posibilidades como con un simple plugin conectarnos, ya no hablando de Unreal, sino hablando, por ejemplo, en Maya, y yo qué sé, en este caso yo como director podía simplemente manejar la cámara y el artista podía ubicar las cosas. Ese es uno de los ejemplos como
ciertos procesos colaborativos muy primitivo en realidad, nuestro proceso colaborativo, pero por otro lado también está el tema de que las herramientas te permitan, yo qué sé, dos observadores utilizando gafas de realidad virtual, dos personas colaborando en un mismo modelo o ver cosas que antes no se podía hacer. Entonces, nosotros lo hemos hecho por ese lado ya en la práctica, y por el otro, el tema colaborativo ha sido compartir conocimiento entre los distintos artistas que vamos a distintos niveles, pero cuando hay como un mismo interés, esto explota, es decir, hay una... es una sinergia que se llama, ¿no? Una sinergia, una sinergia de poder mejorar muy rápido. Y creo que esto es algo que siempre ha estado tal vez presente, pero no en la magnitud que estamos viendo ahora. Claro, es lo que estamos hablando, ¿no, Paco? Tanto con las máquinas que permiten virtualizar, tanto con el software que permite una democratización de las herramientas, todo esto, la verdad es que nos lleva un flujo de trabajo colaborativo que rompe estas fronteras que hasta ahora teníamos, pues como realmente ahora mismo, ¿no? Poder realizar videoconferencias o incluso trabajo transoceánicos. Me vais a permitir, porque estoy leyendo que tengo muchas preguntas, voy a dedicar un momento a atender a la gente que se ha molestado en vernos. Veo, por ejemplo, por aquí una pregunta de Alex Eduardo, que pregunta si se liberan las limitaciones al artista en cuanto a la cantidad de geometría, polígonos, ¿cómo afecta eso al almacenamiento? Bueno, yo arranco un poquito y ahora si sabéis, la verdad es que el almacenamiento es lo más barato que hay a día de hoy y creo que es lo que tenemos todos de sobra. Aún así, ahí os lo abro, contestad, chicos. Si quieres hablo yo un momento, porque supongo que eso lo dicen por el vídeo de Unreal 5, sí. Que tiene, pues cada guerrero, por ejemplo, creo que son como 25 millones de polígonos. Efectivamente, voy a poner un ejemplo un poco macabro, lo siento, pero si la esperanza de vida hace 1000 años eran 35 o 40 años y de repente se descubren las vacunas o los antibióticos, la gente vive más si te encuentras una nueva enfermedad, que es la que te mata con 60. Si ahora de repente, ojalá, se cura el Alzheimer, el cáncer, etcétera, pues a lo mejor vivimos hasta X y ahí nos encontramos con otro problema. Y eso va a ser siempre así. Esto es un caso bastante menos macabro, pero es lo mismo. Si solucionamos el problema de capacidad de cómputo, nos podemos encontrar un problema de capacidad de almacenamiento. Y cuando lo solucionemos, volverá a un problema de otro tipo, porque el hombre siempre va a empujar los límites. Sí. Concretamente, en el caso de esa demo, los requisitos para los discos SSD son muy potentes. Hemos tenido que trabajar mucho en compresión, streaming a tiempo real, y ahí va a haber mucho trabajo, y cuando se solucione, pues se moverá el trabajo a otro sitio. Claro, al final, acordaros que uno de los cuellos de botella que teníamos hace unos años eran los discos duros, y los discos duros hacían un cuello de botella brutal, entraron los discos duros de estado sólido y volvimos a cambiar hacia las gráficas, ¿no? Es como vamos saltando de marrón en marrón. Sí. Vale. Otra pregunta que tengo por aquí, perdón. Espera, Paco iba a decir algo. Ay, Paco, que sí, que precisamente una de las áreas en las que está pasando esto también es en la parte de realidad virtual. ¿Por qué las gafas no tienen más resolución? Pues porque todavía no hay ancho de banda ni en el cable ni en el aire para poder mover lo que sería capaz de generar Unreal por un lado o la máquina por detrás. Entonces, al final son carreras que tratan de ir en paralelo y que van solucionando algunos problemas y generando otros. Exacto. Otro día nos encontrábamos con un cliente que decía, es que necesito un cable para las gafas de 6 metros. Pues es que a 6 metros el ancho de banda del cable no tendrá algo de pérdida. Claro, entonces, cosas de este tipo que se generan por la pura dinámica de la tecnología. Pero es tan rápido, o sea, que esto que estamos hablando ahora es que dentro de 6 meses estaremos hablando de otro problema, porque este ya se habrá solucionado. Totalmente de acuerdo. Brian Alexander Cid Banderas tiene una otra pregunta, que es que ¿qué piensan
de la posibilidad que tiene el software open source para una producción profesional y con bajo presupuesto de la mano de Unreal. Se refiere a GIMP, Blender. Bueno, yo estoy trabajando con Blender y estoy trabajando con Maya. Son herramientas ambas muy potentes y ambas a día de hoy casi se empiezan a mirar de tú a tú. En mi caso, yo creo que Maya en animación aún sigue teniendo unas tools mucho más potentes, pero en el resto abro. No sé si alguien quiere decir algo. Vamos, por mi parte creo que ya está ocurriendo. Blender se tiró muchos años ahí como al otro lado del abismo. Sí, está creciendo mucho, a ver si la siguiente. Ya no está pasando. Ahora mismo hay mucha gente utilizando Blender para producciones de verdad. Y como digo Blender, digo otros. GIMP concretamente estoy bastante menos familiarizado, pero el open source ha llegado para quedarse. Sí. El open source es muy importante para el progreso humano. Todavía la tecnología es una cosa muy nueva. El computer science es una cosa que tiene menos de 100 años y nos cuesta tener perspectiva, pero al final este conocimiento se tiene que compartir. Por ejemplo, el conocimiento en Machine Learning sería muy peligroso que estuviera en manos de pocas personas, porque se pueden hacer todo tipo de cosas con Machine Learning y desde que empezó a verse lo serio que era eso, profesores de universidad, buenas personas de Stanford, de Harvard, de sitios así, le decían a sus alumnos, por favor, haced open source todo lo que podáis, porque lo que tenéis es muy importante y es necesario que la humanidad lo conozca. Eso, unos años después, se está traduciendo que esos estudiantes no quieren ir a ciertas empresas y quieren ir a estas otras empresas porque les dejan publicar o les dejan poner cosas open source. Está cambiando todo muchísimo. Y eso se está viendo también en film. Ahora mismo hay una barbaridad de tecnologías open source. Y ya no solo Blender o cosas hechas por fundaciones, es que empresas gigantes como Sony o como ILM o como Epic ponen código a disposición de la gente. Sony hace un nuevo modelo de materiales y lo sube a GitHub. Unreal Engine es código libre que cualquiera se puede descargar y hasta que no hagas $1 millón al año no tienes que empezar a pagar un porcentaje de tus beneficios. Pixar liberó el USD, que es el gestor de librerías. Sí, está claro. Sí. Por ejemplo, para terminar un poco ante la pregunta del chico, Blender termina de sacar una versión que creo que ya es LTS, que se llama, que es con soporte a largo plazo para estudios y para grandes empresas, con lo cual sí, al final todo se está poniendo las pilas. Sí. Otra pregunta, esta es particular para Paco. Nos comenta Johnny Alba que qué línea de HP recomendarías para trabajar en producción virtual de cine en estudio. Bueno, a ver, HP tiene una familia de productos que es específica para este tipo de mercado, que son todas las workstation, las estaciones de trabajo de marca Z. Las hay tanto en la parte en portátil, versión portátil o en versión sobremesa, ¿vale? Y son equipos que están, bueno, pues hay distintas, dentro de las familias, pues tienes desde equipos básicos que puedes usar para la parte de modelado 3D, hasta equipos enormes, equipos, para que te hagas una idea, que les puedes poner 3 teras de memoria, o que les puedes poner unas cantidades ingentes de almacenamiento y con procesadores que pueden mover el mundo. Pues tienes todo el tipo de familias que hay escalaridad que se llama, ¿no? Sí. Y además todos los equipos se hacen a medida. Quiero decir que si alguien por el tipo de producción que está haciendo pues necesita más almacenamiento, necesita más memoria, pues todos los equipos son absolutamente personalizados y personalizables. En cualquier caso, Johnny, si tienes alguna duda, conecta con la gente del evento y creo que estarán encantados de ponerte en contacto directo con Paco para resolver en detalle cualquiera de las dudas que tenga. Vamos, no lo pongo en duda. A ver, me están diciendo que más preguntitas, a ver si hay alguna preguntita. Por aquí parece que no nos ponen ninguna más. Bueno, yo si queréis, mientras no nos echen, vamos charlando nosotros con nuestras cosas. Ahí me interesa mucho, sobre todo, la verdad es que me ha roto un poco el camino. Yo no sabía que tenía unas herramientas tan potentes, Epic, en tanto de herramientas colaborativas
Cuando hablamos de colaborativo, eso nos permitirá mantener un pipeline remoto, por así decirlo, en el cual podamos trabajar en proyectos colaborativos casi en tiempo real, o cómo estaría un poco esa idea. ¿Cómo es esa idea? La idea es justo como la presentas. Las herramientas colaborativas desde el principio se diseñaron para que los trabajadores pudieran estar en distintas oficinas, no para funcionar dentro de una red local. Por supuesto, te puedes encontrar latencias que no te esperas, pero... Es una pregunta que tenía para Paco, pero continúa, perdona. Sí. Bueno, seguro que Paco sabe muchísimo más de esto, pero yo, por ejemplo, ahora mismo estoy teniendo una experiencia con esto. Yo tengo... traigo conmigo, me acabo de mudar de Estados Unidos a Madrid por motivos personales, pero sigo trabajando para Epic y estaba preocupado porque necesito tener máquinas todavía en Carolina del Norte, acceder a ellas en remoto. Me he traído algunas aquí, pero no me puedo traer todos los clústeres y la latencia, incluso por herramientas estándares de Remote Desktop, es bastante pequeña, mucho más pequeña de lo que pensaba. Estamos al otro lado del Atlántico. No diría que es para trabajar en tiempo real perfecto, pero casi. Y estoy hablando de una conexión doméstica sin haber trabajado nada. Estoy seguro de que en cuanto la afine un poco o trabaje con otras herramientas, puedo tener, no diría tiempo real a 60 frames, pero a lo mejor puedo tener 20 o 25 frames por segundo con alguien que está al otro lado del Atlántico. Esto es una barbaridad. Sí, entonces... Pues, bueno, yo tengo que aprender de eso. Ahora voy a tener que trabajar mucho en remoto, sí, así que os podré contar algo pronto. Sí. Eso es lo que comentaba en mi presentación. Hay herramientas ahora. Nosotros particularmente hemos desarrollado un protocolo que hace una compresión tan enorme de lo que son los píxeles de la pantalla que permite una latencia absolutamente despreciable. Es el protocolo que se usa para mandar las imágenes desde Marte con un ancho de banda bajísimo, pues os podéis imaginar que sometido por una línea de fibra, pues mueve cualquier cosa sin ningún tipo de latencia. Sí. Eso, en este tipo de cosas se está evolucionando muchísimo. La verdad es que me parece, sobre todo, yo creo que, bueno, yo en mi caso estoy igual. Yo trabajo para Inefecto, que es un estudio que se encuentra en Tenerife, y ahora estoy físicamente aquí en Valencia, y todo el 90% de nuestro trabajo lo estamos desarrollando en remoto, estamos conectados a las máquinas. Y sí que es verdad que lo que más me sorprende, y es un poco también a ver qué opináis vosotros al respecto, es cómo veis esto en consistencia para proyectos de largo plazo en futuro. Es decir, porque al final es verdad que yo lo que he notado, igual también es por mi posición profesional, pero que hay una dependencia totalmente, para mí, mi conversación con vosotros 4 es el pan de cada día a casi 6 horas al día. Y es algo con lo que yo pienso ya que ha venido para quedarse. ¿Y qué opináis vosotros de todo este tipo de flujos de trabajo? Bueno, imagino, Juan, que tú también, si te has venido desde Estados Unidos, porque piensas que también puede funcionar, pero dadme vuestra opinión un poco sobre esta posición de trabajo deslocalizado, porque es verdad que hasta ahora ninguna boutique de efectos visuales o ningún estudio grande hacía esta apuesta de forma real. Bueno, solo puedo hablar por mi empresa, pero nosotros la semana que viene lanzaremos una nueva versión de Fortnite hecha totalmente desde casa. Yo no conozco otros proyectos de esa escala, que habrá algunos más en el mundo, pero no habrá muchos. Fortnite hay 300 millones de personas registradas, hay muchos millones, no puedo contar cuántos, pero muchos millones de personas jugando en cada momento. O sea que el proyecto el proyecto demanda mucho, y hacer una season nueva de Fortnite entera desde casa es la prueba de que se puede hacer prácticamente cualquier cosa desde casa. Yo estoy ahora involucrado en producciones audiovisuales de bastante nivel, pues igual que estaba esa de Mandalorian, pues cosas así que van a salir en el futuro, y toda esa gente lo está haciendo desde casa, de los mejores estudios del mundo. Hay muy poca gente trabajando en oficina ahora mismo. Esto ha llegado completamente para quedarse. Yo creo que la gente de mi generación a lo mejor ya tenía ese shift mental hecho, pero afortunadamente estoy viendo a otros que dicen, pues mira, sí que se podía, y tiene ciertas ventajas, por supuesto tienen ciertos inconvenientes también, pero al menos vamos a tener la opción de trabajar así. Yo creo que va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno cambiar el chip y darnos cuenta de que las barreras geográficas no son tan importantes, y que tenemos herramientas para trabajar con quien sea,
en cualquier momento. Y hay retos ahí como la seguridad que bueno, que en este mundo es muy importante, y la posibilidad de que te puedan piratear contenido o demás, pero están ya solucionados en un porcentaje altísimo de los casos. O sea que eso, vamos, nosotros lo hemos visto no solamente en este sector, en todos los sectores industriales. La gente ha podido seguir prácticamente trabajando desde casa con herramientas como las nuestras o como otras que tienen otras empresas, y vamos, con un performance absolutamente normal. Claro, yo hago esta reflexión porque al final la barrera de poder trabajar con profesionales, es decir, poder tener equipos, sabéis que al final a un equipo o te lo traías a músculo económico o perdías talento, o siempre hemos tenido ese tipo de cosas en la cabeza, con lo cual verdaderamente también, aunque ya hemos tenido que pasar un momento de crisis, entendemos que es un momento de oportunidad de poder abrirnos y mostrarnos, ¿no? Y poder decir, bueno, ya no tengo que estar anclado físicamente a un lugar para poder trabajar por un estudio o para poder hacer el proyecto como está haciendo Andrés, ¿no? De poder colaborar con diferentes estudios en plena cuarentena y desarrollar cosas tan interesantes como la que está haciendo. Que, por cierto, perdona, tengo una pregunta por aquí. Cintia Salas pregunta, ¿qué motores de render estás utilizando en tus producciones? ¿Está trabajando con Maya Arnold? Entiendo por la pregunta que es una chica estudiante. Y bueno, yo ya le digo que Mental Ray lo puedo olvidar, con lo cual continúa. Bueno, en nuestros proyectos normalmente V-Ray y Arnold sobre Maya, es decir, cuando estamos trabajando en los proyectos estándares, digamos, y en los nuevos proyectos que mostré, pues lo hemos renderizado en Unreal, lo hemos usado Unreal como motor de render. Yo creo que es eso, básicamente. No hemos experimentado ya más. Nos hemos quedado con esos dos motores para lo estándar, y estamos utilizando Realtime. Me estoy olvidando. Redshift también estamos usando en ciertos proyectos de GPU. El tema con los proyectos de GPU así es que a veces necesitamos usar granjas, y bueno, pues no todas las granjas de render pues están tan listas en GPU para lo que nosotros hemos tenido acceso. Entonces, el GPU en caso de Redshift lo usamos en proyectos muy, muy específicos. Hay una cosa que yo quería acotar de lo que estábamos hablando antes. Nosotros hemos tenido una oportunidad de trabajar deslocalizadamente desde hace ya bastante tiempo. Creo que varios estudios de animación lo han venido haciendo por años, y creo que por eso no ha habido un golpe tan grande para nosotros trabajar así, desde casa. Pero lo que ha sido interesante en los últimos años, en nuestra experiencia, es que nosotros hemos tenido varias generaciones de gente en el estudio que han ido mejorando con nosotros, y ahora están trabajando, yo qué sé, en Double Negative, en MPC, o están en Canadá, mucha gente. Y claro, pues seguimos siendo amigos y seguimos teniendo el contacto, pero creo que la realidad que estamos viviendo ahora nos permite también pensar en ellos como parte del equipo en ciertos momentos, y esa experiencia que ahora han obtenido en estar en las grandes ligas, la podemos replicar también en proyectos, porque pueden haber hay mucho ahora también, por ejemplo, mentorías, es decir, no necesariamente una persona está dentro de un retorno, un know-how que puede enriquecer no solamente a vosotros como estudio, sino a la globalidad de la comunidad allí. Exactamente, creo que eso se está viviendo mucho, y se lo está impulsando con varias iniciativas, es decir, desde los mismos festivales, crear más este sentido de comunidad, y creo que el tema de estar en otro lugar puede ser incluso una ventaja, porque puedes estar viviendo otras experiencias que, obviamente, si todos tus NDA te lo permiten, puedes compartir ese know-how con tus compañeros y gente que sigue produciendo, intentando levantar industria localmente. Entonces, nosotros hemos tenido desde Afterworld, por ejemplo, fue un corto que lo produjimos entre España, Perú y Ecuador.
sin estar en la moda ahora de estar trabajando así remotamente. Y ahora, si las herramientas y los equipos, por ejemplo, los equipos en redes cada vez van mejorando esto, o Unreal ya, no sé si estarán metiendo algún sistema ya, no sé, como un servidor virtual o algo, genial, es decir, va a ayudar mucho más. Mira, tengo otra pregunta por aquí de Gerardo Rafael de Valencia, que es, dice, por lo que están comentando, se apuesta por herramientas colaborativas, va a colación de lo que estás diciendo, y con videogames en Tine online. Eso no lo he entendido, disculpadme. Pero ¿qué tan importante podría ser la tecnología para que las granjas de render o cómo se pueden reemplazar por los videogames engines online? ¿Qué recomiendan para el desarrollo actual y futuro? Por lo que entiendo, es lo que quiere decir un poco es si va a terminar reemplazando el real time al engine tradicional, ¿puede ser? No sé qué. Sí, supongo que... perdón, sí. No, bueno, sí, bueno. No, que yo desde mi punto de vista, tal y como va la evolución del software y tal y como va la evolución del hardware, las granjas de render, como las hemos conocido hasta ahora, es algo que va a pasar a mejor vida. Cada vez más se van a poder hacer las cosas en tu propia computadora. Como decía antes, la inteligencia artificial va a ayudar mucho, seguramente, con procesos offline que nos ayuden casi a predecir lo que vamos a querer hacer. Pero vamos, yo creo que la evolución, yo que he vivido un poquito las idas y venidas de lo que era el mandar las cosas al cloud, traerlas otra vez al puesto, mandarlas otra vez, ya he vivido tres ciclos de esa experiencia. Os puedo decir que ahora estamos en el ciclo de llevarlo, de tener la potencia en el puesto de trabajo, porque la potencia ya no tiene ninguna limitación. Yo, por ejemplo, en eso, ¿no creéis que hay ciertas escalas? Es decir, por un lado están los estudios que son tipo Pixar, que son verdaderos monstruos, que yo creo que ese tipo de cambios de tecnología no son como, por ejemplo, puede ser el estudio de Andrés, que tiene una cintura para poder adaptarse, para poder coger la tecnología, implementarla. O sea, yo creo que verdaderamente nos encontraremos como en una desescalada por fases, ¿no? Para que esto que parece que está tan de moda aquí en Europa. Tienes que tener en cuenta que también está cambiando mucho la manera de cómo se compraban las máquinas antes y cómo se compran ahora. Ahora ya tienes muchos modelos de compra que no son para nada difíciles. O sea, te puedes comprar las máquinas usando un renting, tienes fórmulas financieras que te permiten ser muy flexible, usar las máquinas durante el periodo que las vas a necesitar y después devolverlas porque has terminado y no te puedes quedar con ellas. Entonces, toda esa flexibilidad que ha llegado desde, si quieres, los partners financieros que han visto también la oportunidad de participar de este negocio, pues es algo que está ayudando mucho también. Y la remotización, todas estas soluciones, pues van a permitir que puedan en un momento dado también salir servicios de proveedores que te alquilen una máquina en remoto durante el tiempo que la necesitas y pagarás solamente por el uso. O sea, ese tipo de cosas también las empezamos a ver en otro tipo de mercados y perfectamente aplicarían a este mercado. ¿Vuestra opinión? Juan, ¿tú qué opinas de todo este salto de si real time para quedarse en todo o fases? ¿Qué opináis? Por un lado, los límites se están volviendo más difusos. Igual que decía antes que la narrativa en una película y en un videojuego cada vez se mezclan más, y hay películas dentro de videojuegos o videojuegos dentro de películas. Creo que en el hardware, de alguna manera, volviendo a lo que decíamos al principio, el usuario final que quiere contar una historia, lo que quiere es no preocuparse y que le den una solución que funciona. Si tú cuando le das al botón por dentro lo está calculando todo usando Machine Learning en un móvil o está llamando a un clúster conducido por una civilización superior, eso le da exactamente igual al usuario mientras eso sea barato y funcione y no tenga que aprender cosas que le desvían de su problema. Efectivamente,
una granja clásica con mantenimiento, con update, todo eso no va a volver, seguro que no va a volver. Que en el futuro para ciertas cosas a lo mejor hay que volver a distribuir cálculos. Pues no lo sé, porque el futuro no está acotado, pero desde luego la clave es reducir las fricciones, lo que cuento siempre, que la distancia entre tu historia en tu cabeza y tu historia en la pantalla o en el medio que vayas a usar sea la más corta posible, y ahí no cabe aprendizajes de hardwares complejos y inversiones en cosas que se van a quedar obsoletas muy pronto, etc. Claro. Andrés. Una de las claves. Sí, estoy de acuerdo creo que lo que está sucediendo es que vuelve más fácil. Por ejemplo, en el caso de Lighting o Render, que es donde es más claro el trabajo del real time, facilita mucho el trabajo del artista. Entonces ya al ser cada vez inmediato, y si las herramientas y las tecnologías van a ayudar a que el artista pueda hacerlo mejor y más rápido, creo que se va a volver el estándar eso. Entonces, pero igual, lo que se mencionaba creo que al inicio, una vez que llegas a un límite, empiezas a probar cosas más complejas, es decir, comienzas a intentar hacer cosas más difíciles. Entonces, tal vez en uno de esos, el real time tal vez no te da y vuelves otra vez a otra opción. Claro, está claro. Sí. Yo creo que el real time, una vez que llegará para quedar. Bueno, está llegando, ya hay muchas producciones hechas con real time. Es que no se trata solo de ir más rápido, es que cuando un proceso es offline te saca de tu proceso creativo. Cualquier estudio cognitivo básico sabe que si tú estás concentrado en algo y de repente hay un ruido o una luz o algo que cortocircuita tu proceso mental, te cuesta volver y no observas las cosas de la misma manera. Pues imaginaos que en vez de ser una décima de segundo es irte a un proceso offline que tarda toda la noche o que tarda unos minutos. Las cosas que no son en tiempo real matan tu proceso creativo. En general. Sí, aparte es mucho más difícil la paralización, es indudablemente esta fase es como tienes que estar step by step y no deja de al final para poder ver un personaje bien, cuando lo ves con luz, a lo mejor te toca volver atrás. Es decir, de esta forma, mientras estás haciéndolo, puedes estar creando una interacción mucho más directa, mucho más creativa. Sí. Ok, mira, tengo otra pregunta por aquí, creo que tiene que ver a colación con lo que estabais hablando del software libre. Liliana Rincón, ¿cómo podemos motivar a los jóvenes para que estudien software o que estudien sobre software open source? Pues yo creo que eso tiene que ver un poco... No sé, Juan, que es un poco que estabas hablando de implicar a los estudiantes desde la base en las universidades, ¿no? Creo yo que tiene que ver un poco también con el mentor y con la persona que te encuentras desde ese lado, creo. Sí. Creo que, como decía antes, el cambio mental que y el software en general es una de las mayores revoluciones de la historia, probablemente la mayor. El cerebro no está acostumbrado a adaptarse tan rápido y nos ha costado unas décadas darnos cuenta de que es el único camino. El conocimiento no puede estar escondido en software que solo está controlado por una institución y que nadie más comparte. Puede haber cosas puntuales en las que tenga sentido, pero en general eso va contra el progreso humano. Eso es una cosa que muchas empresas ya se han dado cuenta. Hemos puesto ejemplos no solo de Epic, sino de muchísimas más. Pixar y LM, muchísimas empresas en otros sectores. Google tiene un montón de código open source, Facebook también. Otras que no les gustaba han ido moviéndose para allá porque es la única manera y porque si no el talento ya no va a ir contigo. Pero eso también requiere responsabilidad individual del usuario final. El usuario final tiene que aprender en las próximas décadas, espero que no tarde mucho, que apoyar el software libre es apoyar el progreso humano, es apoyar el estar a hombros de gigantes, como decía Newton. Entonces, el cómo se va a hacer, pues yo creo que va a ser un proceso iterativo. La gente se va dando cuenta de que el software libre es algo bueno y entonces los estudiantes cada vez lo van a reclamar más y entonces las empresas van a apuntar más y va a ser una cosa que tenemos que lograr entre todos. Ya digo que no va a ser siempre así. Hay
veces que tiene sentido que el software sea privado y hay que proteger la propiedad intelectual y es complicado encontrar modelos de negocio viables donde proteges tu valor a la vez que compartes algo que puede ser importante para la humanidad, pero hay que resolver ese problema, como lo hay que resolver con la salud y las vacunas, ¿no? Sí, yo quiero sacar dinero con mi vacuna, pero a la vez estaría bien que la humanidad sobreviviera, ¿no? Pues esto a otra escala es un poco lo mismo. No tiene ningún sentido que la gente tenga que inventar la rueda 700 veces. Si cabe, ahora mismo uno de los mayores retos, por lo menos lo que vemos nosotros también en el área de educación, es precisamente ya no el software libre, sino simplemente que la sociedad empiece a entender que tener un lenguaje de programación es como era hace 10 años o 20 años saber inglés. Es que el que no sepa un lenguaje de programación no se va a enterar de, bueno, primero no va a tener oportunidades y segundo, pues eso es ya solo esa barrera es todavía una barrera muy grande que la sociedad tiene que romper y que saltar. Porque a día de hoy, desgraciadamente, eso no es lo que vemos en ningún centro educativo. Sí. Bueno, y si queréis, yo creo que nos hemos pasado ya mucho del tiempo, esto todo muy interesante, pero si queréis hacer alguna intervención final de un par de minutitos o a modo de despedida, si queréis, empiezo para seguir el orden que hemos entrado con las charlas, Paco, Andrés y Juan, y con eso si queréis damos por finalizado y despedimos. Yo creo que hemos estado un buen ratito aquí charlando, creo que podemos ya darlo por finalizado. Paco. Bueno, pues nada, primero, bueno, agradeceros la oportunidad de estar con estos monstruos del sector y un poco dejar el mensaje con el que empezaba. Yo creo que lo que a día de hoy tenemos son unas herramientas tecnológicas que nos permiten ir mucho más allá de lo que se está yendo. Y tenemos y contamos o contáis con el apoyo de compañías como la nuestra que tratamos de estar muy cerca de los proyectos y tratamos de estar acompañando los proyectos desde el principio hasta el final. Hay varias cosas que la gente tiene que empezar a mirar ya. Como os decía, la parte de inteligencia artificial, machine learning, es algo que es la nueva electricidad y la nueva electricidad hay que saber manejarla y hay que saber controlarla para que no te pegue calambrazos y se va a ir incorporando en todos los aspectos de nuestra vida y tenemos que aprender a vivir con ella. Así como la realidad virtual, pues desde nuestro punto de vista va a ser posiblemente en unos poquitos años, 4 o 5 años, cuando las gafas sean como las de Raúl, o como las de Andrés, que no les queda tanto, pues será la manera de interactuar con las máquinas. O sea, eso no nos cabe ya casi ninguna duda de que va a ir en esa línea. ¿Vale? Muy bien, perfecto, genial. Muchas gracias, Andrés. Bueno, igual todo un honor estar acá en este panel con Paco y Juan, es decir, ha sido muy, muy, muy interesante. De mi lado, bueno, lo que quiero dejar un poco es la reflexión esta del trabajo colaborativo, tanto en el uso de la herramienta como en abrir oportunidades para trabajar con más gente. Es decir, creo que eso está cambiando bastante. Creo que los artistas que están ya con varios años de experiencia entienden la importancia de colaborar con tus compañeros y amigos a hacer proyectos, pero creo que cuando estás recién empezando, a veces te olvidas esa parte, pero es lo que te acelera realmente para poder compartir la experiencia y multiplicar el conocimiento. Entonces, acá en la región, en Sudamérica, estamos intentando hacerlo bastante entre proyectos. Cuando son proyectos de contenido, lo estamos intentando hacer y espero que se sigan multiplicando y sigan aumentando los proyectos y obviamente con todas las seguridades del mundo, pero creo que ese es el pensamiento, ya no estar pensando en un solo lugar, sino estar pensando en una comunidad, por lo menos, o para empezar, iberoamericana, ¿no? Muy bien, genial. Y nada, para finalizar, Juan, tu turno. Pues también daros las gracias por invitarme y por formar parte de este grupo de ponentes. Gracias a Andrés, a Paco y a Raúl por
dejar que me enrolle, que me pasa muy a menudo. En resumen, solo reiterar que bueno, cada época tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que ahora mismo para gente que tenga historias que contar es el mejor momento que ha habido. Es un privilegio y tenéis que sentiros felices por ello y no tenemos demasiadas excusas para no contar grandes historias, yo espero, y seguiremos haciendo todo lo que podamos por nuestra parte para reducir la fricción y que podáis sacar lo que lleváis dentro y los demás lo podamos disfrutar y podáis romper los límites de las herramientas que hacemos lo mejor que podemos y que nos sorprendáis y las llevéis a sitios donde no sabíamos que podían llegar. Así que esperamos que, bueno, estamos impacientes de saber qué más cosas vais a hacer con las herramientas de tiempo real y colaborativas de las que hemos hablado hoy. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Paco, muchísimas gracias Andrés. Damos por finalizada esta ponencia y estas mesas redondas. Creo que ha sido muy instructivo. Muchísimas gracias de nuevo a toda la gente que nos está viendo desde Sudamérica, desde España. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todo el mundo. Gracias por vernos. Chao. Hasta luego. Chao.